Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, en esta tarde. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más, nuevamente, de estar con usted y de que usted nos permita entrar a su hogar y nosotros aquí también para darle la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a tomar el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 6, vamos a leer verso 45 al verso 52. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Mi amado Dios, te bendecimos. Padre eterno, exaltamos tu nombre. Bendecido eres Jesús. Gracias, Dios glorioso. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios eterno, Dios bueno, por la oportunidad, Señor, que tú nos permites, Dios mío, de dar tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Rey. Gracias, poderoso. Gracias, Jesús. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, gracias por esta palabra, Dios mío. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, quien nos dé la interpretación, la revelación, Señor, de lo que tú quieres dar a tu pueblo. Gracias, Dios glorioso. Gracias, Dios maravilloso. Te bendecimos, Padre, te honramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe gloria, Padre eterno, recibe gloria, recibe alabanza y recibe adoración, Señor. Muchas gracias, Señor. Tú eres, Señor, quien nos dirige, Padre eterno, y tú eres quien toma el control. Espíritu Santo, gracias. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias al Señor, amado hermano, porque Él nos da la oportunidad una vez más de estar aquí. El pasaje que leemos se encuentra en el Evangelio de Marcos. Le decía yo, capítulo 6, verso 45. Y este es un pasaje que usted y yo conocemos. Amén. Dice la Escritura, amado hermano, que el Señor Jesús envía a los discípulos y les dice que se adelante, porque dice el pasaje, nos enseña que Él se quedó a despedir a la multitud y les dice a los 12 discípulos que andaban con Él, les dice, ustedes adelántense, yo me voy a quedar, yo creo, con la multitud. Alguna gente a lo mejor quería un consejo, no sé, pero Él se quedó. Pero después nos muestra el pasaje y nos enseña y nos muestra aquí que dice que después de que Él despide a la multitud, Él se fue al monte a orar. Los dejó que se adelantaran, que ellos se fueran y Él se va a orar. Para esto también nos dice la Escritura que llegó la noche y el Señor Jesús permanecía orando. El Señor Jesús ahí estaba orando, pero el verso 48 dice que el Señor estaba orando, hermano, pero también los estaba mirando, porque dice, y viéndoles remar con gran fatiga, dice, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. O sea, ya estaba avanzado. No fue a las 12, a la 1, a las 3, no,
Era ya casi cuando iba a amanecer, la cuarta vigilia de la noche. Pero fíjese, amado hermano, cuando Él los despide y les dice que se adelanten, Él dice, es que yo tengo que estar con el Padre. Es que yo tengo que tener intimidad y yo no puedo estar en intimidad con el Padre cuando está la multitud, tampoco cuando estoy con los 12. Aunque ellos estaban un poco más cerca de toda la multitud porque ellos se daban cuenta cuando oraba, pero había momentos en que Él no oraba con los 12, sino como aquí en este pasaje nos dice, Él tenía que estar solo con el Padre. Y en esa oración con el Padre, amado hermano, esto nos muestra, este pasaje nos enseña y nos dice, amado hermano, que por ningún momento nosotros como hijos, como hijas de Dios, como pueblo del Señor, como iglesia, el Señor no pasamos por desapercibido, que tú digas, es que sucedió esto, es que pasó esto, porque dice aquí, el Señor estaba orando, pero estaba mirando cómo ellos estaban batallando en esa travesía, en esa tempestad que se había levantado, y ellos estaban asustados, porque dice, el viento les era contrario, eran los 12 que estaban ahí, amado hermano, y yo creo que el viento era tan fuerte que a lo mejor el agua les agolpaba, meneaba la barca y decían, creo que aquí nos vamos a quedar. No sé qué vino a su mente, pero la escritura dice que después ellos vieron al Señor de lejos. Señor Jesús venía caminando sobre el agua. Lo sorprendente aquí, amado hermano, fíjese que aunque nos deja ver el pasaje, que el viento estaba fuerte y que la barca esta en la que ellos iban llevaba peso, pero aún así el viento estaba tan fuerte que ellos estaban remando con dificultad, los 12, y un hombre solo no le hacía nada al viento, porque él era el Hijo de Dios, porque Él era el que le podía decir al viento, como en otro pasaje nos dice, enmudece, tranquilo. Al Señor Jesús caminando sobre el agua, y a Él no le hizo nada el viento, pero nos deja ver, amado hermano, que por la dificultad que tú has pasado, que has vivido, Dios nos observa. Dice la escritura que Él estaba orando, pero también estaba mirándolos a ellos donde estaban. Él sabía dónde estaban. Entonces, la escritura me dice hoy que el Señor Jesús está a la diestra del Padre. Dice, intercediendo por nosotros, pero Él también se da cuenta, amado hermano, cuando tú estás afligido, cuando tú no puedes dormir, cuando tú estás inquieto, cuando tú estás llorando, cuando tú estás preocupado, enfermo, por muchas situaciones, dice, nos está mirando, nos está observando y Él tiene cuidado de nosotros. Dice el pasaje que cuando ellos le vieron andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se asustaron aún más. De hecho, estaban asustados pues ya por el viento. Ahora ven a alguien que viene sobre el agua con tremendo viento. Dijeron, es un fantasma. Pero la escritura dice que el Señor, amado hermano, les gritó también desde lejos. Dice, todos le veían y se turbaron, pero enseguida Él les habló y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron porque aún no habían entendido lo de los panes. Hay cosas, amado hermano, que no todo lo entendemos. En su momento, cuando suceden las cosas, a veces no las entendemos, pero pasa el tiempo y le damos entendimiento y decimos, ay Señor, qué bueno que pase esto. Porque si esto no se hubiese pasado, a lo mejor yo no te hubiese buscado como hoy
te busco. Eso me ayudó a ser más comprometido contigo, a vivir más tu palabra, como dice aquí la escritura, a no ser un hijo o una hija nada más superficial, nada más de cantar canto y ya me gocé, ya leí la Biblia y ya no, sino a ir más, a conocer a este verdadero Dios que, como dice aquí la escritura, que en medio de esa tempestad Él está caminando por el agua y no pasa nada para Él. Entonces, mire, este mismo pasaje que nos habla aquí en Marcos, es el mismo pasaje que nos muestra el evangelista de Mateo, el mismito. Pero Mateo en Mateo, amado hermano, Mateo capítulo 14, verso 22 al 33, pero yo le voy a leer desde el 28. Pero es el mismo pasaje donde nos dice que Jesús camina sobre el mar. Mire lo que dice Mateo. Mateo dice, cuando Él les dice, tengan ánimo, yo soy, no teman, porque ellos estaban asustados. Dice el verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Mire, la escritura aquí en Mateo nos muestra cuando Pedro le dice al Señor. Ellos primero piensan que es un fantasma. Cuando Él les habla y les dice, soy yo, no teman. Le conocen su voz y dicen, es el maestro. Entonces Pedro, al que nosotros conocemos por tener esa sagacidad, ese valor para hablar al Señor, y el que decimos es el hombre intrépido que hablaba sin pensar, pero lo hacía, porque todos permanecían callados y en diferentes pasajes Pedro es el que habla. Bueno, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro, dice la escritura, descendió Pedro de la barca. Y luego nos dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro ya se encontraba caminando en las aguas. No es que apenas se iba a bajar. Pedro caminó. Viendo este pasaje, amado hermano, Pedro tuvo el privilegio de saber qué se siente caminar sobre las aguas, porque el Señor lo hacía porque él era el Hijo de Dios, Él era Dios mismo. Pero Pedro, ninguno lo hizo. Y cuando él le dice al Señor, Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti, porque yo sé quién eres tú. Y el Señor le dice, ven, Pedro. Y Pedro desciende, dice, y Pedro estaba caminando ya sobre las aguas. La pregunta es, ¿por qué Pedro se hundió? Si Pedro ya estaba caminando, si Pedro ya se estaba cumpliendo la palabra que el Señor le dijo, ven. Pedro se hunde, amado hermano, porque él deja de mirar a Jesús. Y dice el verso 30, al ver el fuerte viento, él tuvo miedo. Cuando él le dice a Jesús, Señor, manda que yo vaya a ti, le dice, Señor, ven, yo entiendo que Pedro lo está mirando a él. Pero cuando el Señor le dice, ven, él se baja y él sigue mirando a Jesús y él se encuentra caminando sobre él porque estaba, dice aquí el pasaje, andaba sobre las aguas. Creo yo que había una distancia de donde estaba la barca hacia donde estaba Jesús. Y yo decía, Señor, Él fue el único, el valiente. Él es el que sabe lo que se siente caminar por las aguas. Y dice la escritura
Él se encuentra caminando sobre las aguas, amado hermano, pero él comienza a ver la naturaleza de lo que está pasando aquí. Porque al caminar sobre las aguas, él entra en un estado ya sobrenatural. Porque esto es algo ilógico que no se puede hacer. Ningún humano. Pero a la palabra de Dios, Pedro lo pudo hacer. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas y Pedro ya está en otra atmósfera. Pero al estar ahí, él recuerda y dice, yo estoy viendo el viento. Y es ahí, amado hermano, cuando dice, al ver el fuerte viento, le entró el miedo. Y es ahí cuando Pedro comienza a hundirse. Se salió de esa atmósfera poderosa y entró en la atmósfera humana. Y es ahí donde Pedro vuelve a la normalidad terrenal. Y por ver la naturaleza humana, él se vuelve al agua, ya sumirse. Y es ahí cuando él da voces diciendo, Señor, sálvame. Dice la escritura, amado hermano, que al momento, yo creo que en lo que él caminaba y avanzaba, él se iba acercando al Señor. Entiendo que este pasaje me enseña, amado hermano, que cuando Pedro se va a hundir, ya le falta cerquita, poquito, para llegar donde estaba el Señor. Porque cuando él dice, Señor, sálvame, el Señor estira la mano y lo jala. Y le dice el Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, dice, se calmó el viento. Este pasaje nos enseña, amado hermano, que no tenemos que quitar la mirada de Jesús. No tenemos que dejarnos llevar por lo que vemos aquí en la tierra, por lo que oímos, porque nuestro Dios es grande, es poderoso. A Pedro le fue mostrado. Mire, hermano, los 11 se quedaron en la barca observando nada más todo lo que pasaba. Y fue el valientito y fue el que tenía agallas, este hombre valeroso, y dijo, yo quiero saber qué se siente lo que tú sientes caminar por las aguas, Señor. Y él le dijo, ven. Y fue Pedro, amado hermano, pero los 11 solamente observaron. Hay veces a la iglesia sabemos que somos hijos de Dios, amado hermano, pero hay veces nada más observamos. ¿Cómo otra persona, otro hermano, otra hermana ve la gloria de Dios, se llena de esa presencia hermosa? Porque se ha metido, porque le ha costado, no por bonito, no porque gracia tenemos todos. Estamos en el tiempo de la gracia, pero eso me va a corresponder a mí. Mire, si Pedro no le dice Señor, Pedro hubiese estado como los 11, observando nada más. Ya dijo que es el Señor, vamos a esperar a lo que Él venga. Y no pasa nada. Pero Pedro no se conformó, amado hermano, con decir, bueno, yo quiero saber qué se siente. Así es que cuando lleguemos al cielo le vamos a decir a Pedro, ¿qué se siente haber caminado por las aguas? Porque tú caminaste. Dice la escritura, Pedro andaba ya sobre las aguas. Hermano, no seamos de lo que observa nada más. Los 11 simplemente observaron y no dijeron nada. Pero Pedro se encontró en esa atmósfera poderosa. En la atmósfera de Dios, amado hermano, es donde tú ves milagros. Es donde tú ves sanidades. Es donde tú ves la llenura del Espíritu Santo. Es donde tú ves la mano de Dios obrar. Es en esa atmósfera poderosa. Pero cuando nos salimos de esa atmósfera poderosa, amado hermano, comenzamos a ver muchas cosas. Comenzamos a ver lo que está pasando aquí en la tierra. Comienzas a ver que humanamente la solución es la vacuna. La solución es la vacuna. La solución es Jesús. La solución es que tú estés lleno del Señor. Porque aún y con vacuna, yo no sé qué pueda pasar. Eso solamente lo sabe Dios. Pero cuando nuestra mirada, cuando todo nuestro ser se concentra en lo que está pasando aquí, amado hermano, nos puede pasar como a Pedro. Te puedes hundir. Mejor hay que tener puesta, como dice aquí el pasaje, la mirada en el Señor Jesucristo. Porque después Él le dice, si ya estabas caminando por el agua, Pedro, ¿por qué dudaste? Es por eso que le dice, hombre de poca fe.
Amado hermano, Dios no quiere gente de poca fe. Dios quiere gente que le crea. Que para este tiempo, amado hermano, sigamos confiando en el Señor. Que para este tiempo nuestro Dios es poderoso, sigue siendo poderoso y va a seguir siendo poderoso. Él va a seguir siendo Dios, amado hermano. Mire, yo veía una lectura que me impactó y dije yo, ay Señor, es cierto. Es cierto. Y la reflexión que yo veía decía que el suelo, un árbol para estar con vida tiene que estar en la tierra, en el suelo. Pero si ese árbol es sacado de la tierra, se muere y queda sin vida. Y decía también que la vida de los peces se encuentra en el agua. Y si tú sacas a un pez del agua, se va a morir. Y el agua sigue siendo agua. Igual la tierra sigue siendo tierra. Pero el árbol sin la tierra ya no es árbol. Se seca, se muere. Igual el pez sin el agua se muere, deja de existir. Y el hombre, amado hermano, el hombre fue creado para vivir con Dios, para que Dios habite en nosotros. Dios, si no recibe alabanza, si no recibe adoración del hombre, amado hermano, Él sigue siendo Dios. Pero yo, pero el hombre, pero usted, nosotros necesitamos de Él para estar completos, para estar llenos, para sentirnos satisfechos, para que seamos esa gente que dice aquí la Escritura. Esa gente que ha visto el poder y la maravilla de Dios. Esa gente que ha vivido la grandeza del Todopoderoso. Esa gente que en su momento, amado hermano, hemos sentido el poder de Dios. Ay, es una delicia, es una hermosura lo que tú vives en la presencia de Dios. Por eso le dice a Pedro, pero Pedro, si tú ya estabas caminando, ¿por qué te enfocaste en ver el viento? Tú tenías que mirarme a mí. Amado hermano, en este tiempo no es tiempo para estar mirando lo que está sucediendo en el mundo, para estar quedándonos en lo que dice la noticia. Porque la Escritura dice que se van a venir cosas peores. Se van a venir cosas más difíciles. Pero eso no quiere decir que tu fe se mueva. Eso quiere decir que tu fe vaya creciendo, que mi mirada siga puesta en Cristo, porque mi vida es que depende de Él, porque es que Él sabe lo que va a hacer, amado hermano. Y si la Escritura dice que Él tiene cuidado de todas las aves y de todas las flores, que las viste tan hermoso, ¿cuánto más no va a tener cuidado Dios de sus hijos y de sus hijas? Que Dios, la Escritura dice que cuando Él está orando, Él los ve cómo están fatigando allá con el mar, amado hermano, que estaba tremendo. Eso quiere decir que Él sabe lo que está pasando aquí en la tierra. Nuestro deseo, nuestra preocupación, nuestro anhelo debe de ser y decir, Señor, es que cada día quiero enamorarme de ti. Es que este corazón siga enamorado de ti, Padre, porque es que sin ti yo no existo. Yo no soy nada, pero si tú estás, es que yo tengo vida, es que yo tengo propósito, es que mi vida tiene sentido. Como decía el salmista, tú me formaste desde el vientre de mi madre. Mire, la Escritura nos deja ver en Hebreos capítulo 12, verso 2. Y mire, nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puestos nuestra mirada, amado hermano, en Cristo. Puesta la mirada en Cristo, amado hermano, ¿por qué? Porque lo que para la humanidad, lo que para nuestra humanidad, amado hermano, no tiene solución, es que para Él sí la hay. Por eso dice el pasaje, pongan la mirada en Jesús. ¿Por qué? Dice, porque Él es el autor y consumador de la fe.
El Nuevo Testamento, amado hermano, nos habla del autor y consumador de la fe y nos presenta a Jesús. El Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento nos dice que el padre de la fe es patriarca Abraham. Nos enseña que Abraham, dice, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero hoy, amado hermano, nos dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús. No desviemos nuestra mirada, hermano, a la tempestad, al problema, a la enfermedad, a lo que dice el médico. Vamos a esperar respuesta del doctor porque la ciencia sí es bueno. Yo no digo que no se crea en eso. Pero primero es Dios. Él es el único que tiene solución. La Escritura dice que en su mano está todo espíritu. Y Él decide qué espíritu deja de existir, como qué espíritu sigue viviendo. Él lo decide. No estamos en la mano del médico, ni estamos en la mano del enemigo menos. Estamos en la mano de Dios. Y vamos a poner la mirada en Jesús. Por eso dice el pasaje, puesto los ojos en Jesús, dice el autor y consumador de la fe. Oiga esto, mire, dice, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él llevaba un gozo, amado hermano. ¿Sabe por qué llevaba un gozo para ir a la cruz? Porque mire, él dijo, no es que a mí alguien me obligó a dar mi vida. Mi vida, yo decidí darla. Y yo sé que yo tengo un lugar en el cielo. He descendido del cielo, dijo, para hacer la voluntad del Padre. Entonces, él antes de venir a nacer en el vientre de María, él ya estaba en el cielo. Él estaba con el Padre, con el Espíritu Santo. Cuando él le decía a los religiosos, antes de Abraham yo soy, antes de Moisés yo soy, y la gente no lo entendía, él ni 50 años tiene. Y dice que él es antes que Abraham, él es antes que Moisés, es que no le entendían el lenguaje que él hablaba. Pero nosotros, amado hermano, nosotros que tenemos revelación del Espíritu Santo, debemos entender esto. Que él lo hablaba porque él era Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces él dice aquí en este pasaje, él llevaba un gozo puesto, amado hermano, cuando iba a la cruz. Y sufrió la cruz, dice, menospreciando el oprobio. Porque dice, yo sé que este trago amargo yo lo paso. Porque yo sé que después me espera la corona. Y la Escritura, amado hermano, dice que él está sentado a la diestra del Padre. Apocalipsis nos lo revela, como dice, el que tiene la corona y que tiene un cinto de oro, el cual dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único digno, amado hermano. Él no perdió nada. Él simplemente vino a cumplir un propósito. Él simplemente vino a reconciliar al hombre con Dios. Y él sabía que él después de aquí, como dice la Escritura, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero él llevaba un gozo puesto, amado hermano, en la cruz del Calvario, porque él sabía que se acercaba el tiempo para volver con Papá Dios. Pero ¿qué nos enseña la palabra hoy? No perdamos el objetivo que ya hemos iniciado. Sigamos poniendo la mirada en Cristo. Sigamos poniendo la mirada en el Señor, porque Él es el único poderoso. No hay ningún poder. Poderoso es Jehová de los ejércitos. Poderoso es Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor. Esta es la palabra, amado hermano, que el Señor nos comparte en esta tarde. Yo espero que se edifique su vida, que no perdamos y dejemos de leer la palabra, amado hermano, porque ella nos instruye. Ella nos da vida. Ella es la que le da vida a nuestro espíritu y a nuestra alma, amado hermano. Vamos a seguir poniendo la mirada en Cristo. Eso nos enseña Hebreos. Y el pasaje de que veíamos en los evangelios, amado hermano, Él no nos pierde de vista. Si Él no los perdió de vista a los 12, amado hermano, ¿cuánto más nosotros? Que somos, como dice la carta del apóstol Pedro, dice que somos nación adquirida por Él, que somos pueblo de Dios, que somos comprados a precio de sangre, dice pueblo adquirido, que somos el linaje escogido. ¿Usted cree que Dios lo va a perder de vista?
No nos va a perder de vista. Él está en control de todo. Él sabe lo que está pasando aquí en la tierra. Que Dios no lo sabe, lo sabe. Él está en todo. Yo no sé si esto está permitiendo, amado hermano, para que tú y yo busquemos más a Dios, para que nos acerquemos más, para que vivamos más, para que tengamos más experiencias con Él, porque Él es un Dios, amado hermano, real, que el que le busca, dice, Él se deja encontrar por aquel que le busca, que el que toca, Él le abre la puerta. Ese es el Dios de nosotros, ese es el Dios verdadero, ese es el Dios que profetizaba Joel, ese es el Dios del cual habla en el Nuevo Testamento. Profecías se han cumplido, palabras se han cumplido, despreocúpese que se van a poner las cosas peores, escrito está. Escrito está. No estamos viendo otra cosa que esté fuera de lo que ya está escrito. Pasa que hay veces no leemos la escritura y no nos damos cuenta. Pero la escritura dice, habrá peste, terremotos y más cosas. Y dice, principio, viene aún más, pero Dios tiene el control de su pueblo. Así es que la iglesia está esperando la venida del Señor. Tú no sabes cuándo viene Cristo, ni yo lo sé. Nadie lo sabe. Solamente el Padre. Pero para eso me dice el Señor, hoy sigue poniendo la mirada en mí. Porque yo soy tu Padre, porque yo no te voy a dejar, porque yo no te voy a desamparar, amado hermano. El rey David decía, no he visto justo desamparado, oiga, ni su descendencia que ande mendigando. La iglesia es una iglesia bendecida, amado hermano, ya es bendecida porque Jesús vino a darnos vida cuando no la teníamos, a reconciliarnos cuando estábamos enemistados, a sanarnos cuando estábamos enfermos, a quitar toda la tristeza, la tribulación, dice, para poner gozo, para poner paz. A eso vino el Señor y Él ya lo hizo, amado hermano. Nos queda a nosotros, nos resta buscarle. Nos resta a nosotros no desviar nuestra mirada, amado hermano, para ver lo humano y dejar la mirada ¿en quién la tenemos? En Cristo Jesús, el autor, dice Hebreos, y consumador de la fe. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y que el Espíritu Santo de Dios siga estando en su vida, siga estando presente, latiendo, amado hermano, y que usted le siga buscando con todo su ser, con todo su corazón, porque eso es lo que desea el Señor. El Evangelio de Juan dice, verdaderos, que le busquen de verdad, que le busquen con todo su ser, que le busquen con todo su corazón. Él anda buscando esos verdaderos adoradores, esa gente verdadera que se entrega por completo al Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Mi amado Dios, te damos gracias. Padre eterno, bendecimos tu nombre. Espíritu Santo, eres glorioso, eres hermoso, aleluya, aleluya. Oh, maravilloso, bueno tú eres, Jesús. Bueno tú eres, Señor, aquel que sigue esperando en ti, aquel que sigue confiando en ti, sabiendo, teniendo la seguridad, la certeza, Dios mío, de que tú eres nuestro Padre, de que tú eres poderoso, aleluya, como tu palabra nos los muestra. Espíritu Santo, revélate, Señor, revélate a aquella persona que te está buscando, revélate a tus hijos, a tus hijas, a tu pueblo, a tu iglesia, revélate, Señor, a nosotros, Espíritu de Dios. Oh, Santo de Israel, oh, maravilloso Cristo, oh, precioso Cordero Santo, santo es tu nombre, santo es tu nombre, Jesús de Nazaret. Gloria, gloria a tu nombre. Eres digno, mi Rey, de recibir alabanza. Eres digno de recibir adoración. Que tu pueblo, Señor, se encuentre, Señor, oh Dios, aún, Señor,
firme, poniendo los ojos en ti, Padre, con ese gozo puesto, Señor eterno, que tú pasaste esa cruz, Señor. Oh, Dios mío, porque, Dios mío, lo que se acercaba, lo que se venía, era gozo y deleite, Padre eterno, y tú lo hiciste por nosotros, Padre. Que tu pueblo, Señor, sigamos fieles a ti, sigamos poniendo la mirada en ti, Cordero Santo. Gracias, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Bendice a tu iglesia amada, bendice a tu pueblo, bendice a tus siervas, a tus siervos, Señor. Bendice a tus hijos, amado Rey. Bendice a aquel que tiene una respuesta tuya, Espíritu Santo. Yo sé, Señor, aleluya, que tú te dejarás encontrar por aquel que está orando, que te quiere conocer, que quiere tener una experiencia contigo, que quiere saber más de ti. Aleluya, tú te mostrarás a él, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret bendecimos tu nombre, Padre amado, Padre bueno, Padre de misericordia. Aleluya, aleluya, gloria a Jesús. Alabanza, Señor, a ti. Bendito y alabado es tu nombre. Gloria, gloria al Señor. Dios le bendiga, amado hermano, en esta preciosa tarde. Que la bendición del Señor siga estando con usted. Bendiciones.